Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Entonces, recuerden que hemos estado viendo ya en las semanas anteriores, estuvimos viendo el capítulo 1. Recuerden que esta epístola a los Romanos es una carta escrita por Pablo a la iglesia cristiana en Roma, que pues tenía poco tiempo, estaba comenzando. Entonces es una carta que realmente está enseñando doctrina a la iglesia, una iglesia nueva, una iglesia recién nacida. Realmente se desconocen, como hemos visto desde la introducción en el capítulo 1, se desconocen los orígenes como tal de la iglesia en Roma. Lo vimos en Romanos 1:7, pero probablemente la iglesia en Roma aparece después del Pentecostés. Recuerden que ahí los judíos hubieron unos visitantes en ese Pentecostés de muchos lugares. Entonces los judíos que visitaron Pentecostés, probablemente ellos ya comenzaron ahí a escuchar a Pedro predicar. Está en una referencia en Hechos capítulo 2 y verso 10. Entonces Pablo escribe su carta. ¿Qué es lo que pasa entonces en Roma? La iglesia en Roma eran iglesias en casa, eran pequeñas, en donde estaban comenzando. ¿Cómo anda? Bueno, eran iglesias pequeñas en Roma. Eran en casa entonces. El contexto aquí de a lo que se va a describir o a lo que se refiere Pablo cuando les escribe, realmente en su contexto histórico, hacía a través de un edicto en el año 49, el emperador Claudio había expulsado a los judíos cristianos. Y entonces ahora estos regresaban a Roma. Hechos capítulo 18, verso 2. Entonces, cuando estos judíos expulsados o se habían ido al exilio de Roma, entonces regresan a congregaciones cristianas de gentiles. Este emperador Claudio había expulsado a los judíos y entonces se habían quedado en Roma entonces los cristianos, gentiles. Se van y ahora están volviendo. Pero cuando regresan los judíos expulsados, habiendo sido llevados al exilio, entonces ahora encuentran congregaciones de gentiles cristianos que se habían quedado, por supuesto, durante el tiempo que ellos tuvieron en su exilio. Ahora, esta carta de Pablo a los romanos, realmente una carta escrita durante el reinado del emperador Nerón, más o menos entre los años 54 y 68. Y fue una carta escrita en Corinto y de ahí enviada a Roma. Entonces se está haciendo una mención con relación a la hipocresía de los judíos y a los moralistas paganos. Este era un conflicto que tenía entonces aquí, digamos, la iglesia en este tiempo, en donde se estaban encontrando ahora los judíos que estaban conociendo la doctrina de la iglesia y los gentiles que estaban entonces, o que se habían quedado en Roma o que estaban en Roma. Bueno, entonces,
El Romanos capítulo 2 tiene básicamente dos partes importantes. La primera, los versos del 1 al 16, Pablo escribe con relación al justo juicio de Dios. Y los versos 17 al 29, los judíos y la ley. Así aparecen los títulos en nuestras Biblias. Cuando ustedes revisen el capítulo 2 de Romanos, aparece un título principal como el justo juicio de Dios y el otro principal en la segunda mitad de los judíos y la ley. Nosotros vamos a ir viendo ahorita el justo juicio de Dios de los versos del 1 al 16 conforme nos va dando tiempo para avanzar. Bueno, comenzamos entonces el justo juicio de Dios del verso 1. Dice, por eso no tienes excusa, oh hombre, dice el verso 1, quien quiera que seas, cuando juzgas a algún otro, porque en cualquier punto en que juzgas a otra persona, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practica las mismas cosas. Probablemente aquí Pablo se estaba refiriendo a los judíos, o esta primera parte les escribía a ellos con relación a la diferencia que había entre la ley, por ejemplo, dada a los judíos anteriormente y ahora la doctrina de la iglesia en los gentiles. Recuerden que Pablo es un apóstol de los gentiles. Entonces él está enseñándolo. Otros autores dicen que probablemente se estaba refiriendo no a los judíos, sino se estaba refiriendo a los moralistas gentiles. Independientemente de a quién se estuviese refiriendo Pablo, ambos coincidían, conforme lo vamos a ir viendo, en la misma actitud que estaba expresándose durante este periodo de tiempo. En esta interpretación parece tener el apoyo del contexto precedente, dado que se había establecido que las prácticas inmorales de los gentiles son una abominación ante Dios. Capítulo 1, verso 18 al 32 de Romanos. Por eso también tú, quien quiera que seas, careces de excusa cuando practicas las mismas maldades, los mismos vicios que condenas a otros, dice. Tal como el apóstol lo demuestra en el capítulo 2, del verso 21 al 23, lo vamos a ver. Muchos pecados específicos eran cometidos tanto por los judíos como por los gentiles, cada uno a su manera, pero al final ambos estaban haciendo lo mismo, pero se estaban juzgando unos a otros. Los gentiles eran idólatras. Recuerden de que en Roma entonces habían muchos templos de diferentes dioses. Entonces no era extraño que hubiese una idolatría en el pueblo o en la ciudad de Roma. Pero muchos judíos, por el alto concepto que tenían de su propia rectitud, hacían un ídolo de sí mismos. Entonces, mientras que los judíos se podían considerar o hacerse a sí mismos ídolos por su identidad, como un pueblo escogido, por ejemplo, y a quienes le había sido dado la ley, los gentiles también estaban viviendo en una ciudad en donde habían diferentes ídolos y en donde tenían diferentes templos. Entonces, estaban haciendo prácticamente lo mismo, cada quien a su manera, pero ellos estaban comportándose de la misma forma. Entonces se juzgaban unos a otros, aunque ellos en diferente manera estaban haciendo lo mismo. En cualquier punto que juzgas a otra persona, te condenas a ti mismo. Porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Entonces, cuando ellos fueran gentiles o fueran judíos, juzgaban a otra persona, ellos lo que les está diciendo Pablo es de que se están condenando a sí mismos. El juzgar a otros significaba entonces una condena para sí mismos, porque siendo ellos los juzgadores, practicaban las mismas cosas que señalaban. Y aquí hay una referencia en Mateo 7 y en Lucas 6. Vamos a ver, dice, no juzguen a nadie, dice, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Eso es lo que estaba ilustrando Pablo a los romanos en ese sentido
a raíz del conflicto que tenían unos con otros. Entonces él está enseñando la doctrina para ambos. Ahora todos, recuerden, tanto judíos como gentiles, Pablo no tenían que sujetarse o tenían que aprender o tenían que reconocer la doctrina de una iglesia. Entonces ya la ley realmente había sido dada, por supuesto, a los judíos, pero aquí ya no está hablando Pablo de la ley. Recuerden, en el capítulo 1 nosotros hablamos, o estudiamos, mejor dicho, entre judíos y gentiles, que por supuesto a los judíos se les había dado la ley. Pero tanto la ley como el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados y es una continuación, diría yo. De tal forma que la ley va a manifestarse ahora o va a cumplirse ahora también en el Nuevo Testamento. Entonces ahora es por amor. Lo que estoy diciendo es de que el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento por amor de la ley. Bueno, entonces, mientras unos aún continuaban, por ejemplo, en las tradiciones o en su cultura judía de las enseñanzas como tal, que vamos a ir viendo algunos aspectos más adelante en estos versos de este capítulo 2, realmente ya no tenían por qué judaizar a los gentiles, sino que Pablo escribe directamente a la iglesia. Ambos, gentiles y judíos, tenían que comprender o entender ahora la doctrina de la iglesia. Bueno, un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración del fariseo y el publicano. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús, ahora Pablo se está dirigiendo a los fariseos, a los conocedores o a los maestros, digamos, ¿no? Lucas, capítulo 18, vamos a ver, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este o ese recaudador de impuestos. Puntos suspensivos porque siguen los versos hasta el 14. Aquí solo pusimos el 10 y el 11. Recuerden entonces esa parábola o ese texto. Pero aquí está haciendo mención Pablo, por supuesto, de que aún en este ejemplo en donde uno y el otro dice que uno no es como el otro y el otro no es como el uno, realmente aquí está enseñando Pablo de que eso no debe sostener. La persona moral no es condenada por juzgar a otros. O sea, el problema no es porque juzgó a otros, sino que es por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga a otros. Entonces, está enseñando el texto que juzgar no es el problema. El problema como tal es la culpabilidad de juzgar haciendo yo las mismas cosas. Dios juzgará y condenará a la persona moral en el fundamento de los hechos, en las acciones, en lo que hace, por lo que hace, lo que hizo. Por eso lo va a hacer. No realmente porque haya juzgado al otro, sino por lo que éste hace. Nuestras exhortaciones debieran de ser como un tridente, como un tenedor, recuerden, listo para pegar al corazón de los hombres y no herir solamente como otras flechas. Dice, lo describe este autor. El objetivo de Pablo es más grande que el de solamente convencerlos de su injusticia. Él les roba su moralidad, debido a que ellos la tienen como una forma de escapar de la ira de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciéndoles a ambos, a la iglesia de Roma, es que realmente primero no deben de juzgarse unos a otros, porque los dos están haciendo las mismas cosas. Pero él lo estaba escribiendo de una forma que no viniese a herir el corazón, sino de una forma muy amorosa, muy particular de Pablo al escribirles. Quería que estas palabras no fueran a golpearlos en sus corazones, sino que estos pudieran entender o comprender que lo que estaban haciendo no estaba bien y hacerlos volver, entender o comprender el camino realmente por el que ellos debían
de ir o corregir los errores en los que ellos estaban. Entonces no era para pegar al corazón, no era para golpearlos o herirlos o hacerlos de menos o hacerlos de menos o humillarlos o hacerlos sentir mal, sino hacerlos volver, recapacitar al camino. Realmente es lo que Pablo estaba haciendo a través de su carta. Entonces no solamente dice era convencerlos de su injusticia. Entonces él va a quitarles, va a robarles la moralidad que ellos tenían. Ya que ustedes son muy morales, entonces creen que que esta es una forma, la moralidad que hay en nosotros, la moralidad que hay en ustedes, dice Pablo en la iglesia de Roma, creen que es una forma de escapar de la ira de Dios. Entonces nos está enseñando a la iglesia que realmente nosotros no debemos de juzgar siendo muy morales. Un dicho muy popular en nuestro medio, por ejemplo, dice no hay que ser más papistas que el Papa, dice, ¿verdad? Eso significa yo no debo de ser realmente extremadamente moral. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo señalo como no morales, como inmorales o como incorrectas, pero yo estoy haciendo otras cosas iguales o peores. Entonces el problema no es en señalar realmente el error del otro, sino que yo señalo el error del otro, pero yo también estoy haciendo lo mismo. De otra forma, de otra manera, en otro contexto, en otras circunstancias, pero yo estoy haciendo lo mismo. Eso es lo que está enseñando Pablo a la doctrina de la iglesia. Entonces, nosotros cuando señalamos o cuando juzgamos, por ejemplo, a otros, estamos poniéndonos realmente conforme a la parábola de Lucas 18, como en la posición de aquel maestro, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos. Gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre, porque yo no soy como esta mujer, porque yo no hago lo que ellos hacen, porque yo no hablo lo que ellos hablan, porque yo no digo lo que ellos dicen, porque yo no soy como ellos. Entonces, estos señalamientos es lo que Pablo está enseñando como una doctrina de la iglesia. ¿Ven? Muy típico en aquel tiempo en Roma, pero hoy mucho más, diría yo. Entonces, aquí estamos viendo realmente la enseñanza de Pablo en ese contexto. Como dije entonces, ¿vamos a ser juzgados porque señalamos? No. Vamos a ser juzgados realmente porque en hechos estamos haciendo lo mismo. No por señalarlo, sino porque yo también lo hago. Porque yo también lo digo. Porque yo también lo expreso. Por eso. Vamos a ver más adelante también de que nosotros, por supuesto, recuerden, no vamos a comparecer al trono blanco, pero sí vamos a comparecer al tribunal de Cristo. El hecho de comparecer al tribunal de Cristo para poder recibir nuestros galardones, también vamos a ser juzgados, no para condenación, sino vamos a ser juzgados para galardones, reconocimientos, premios, por ejemplo. Pero vamos a ser juzgados, o sea, nosotros vamos a comparecer allí y vamos a conocer todas aquellas cosas que hicimos, dejamos de hacer, etcétera. No es solamente que me pare frente al tribunal de Cristo y sea únicamente para que me coronen, me van a juzgar y conforme a los hechos, en juzgarme, así voy a recibir yo mis galardones, así voy a recibir yo el conocimiento, el reconocimiento, por ejemplo. Entonces van a haber algunos que no van a recibir galardones. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados conforme a los hechos. Entonces, aquí es lo que Pablo va enseñando poco a poco. Verso 2. Sabemos que el juicio de Dios es pronunciado justamente o es según la verdad. Eso es lo que está expresando. Lo que está entre corchetes, lo que está entre paréntesis, es una ilustración, por ejemplo, del texto, a lo que se está refiriendo, que es lo que es lo que vamos estudiando. Sabemos que el juicio de Dios es pronunciado justamente o es pronunciado según la verdad contra los que practican tales cosas. Aunque esta afirmación, por supuesto, abarca a todo aquel que lee o escucha la lectura de Romanos, cosa que en un sentido es cierta de toda la escritura, ella se dirige especialmente a los judíos, mencionados específicamente en los versos 9, 19, 17, 28, 29, y los versos, y el capítulo 3, verso 1 y 9. Entonces, cuando el pastor dice la semana pasada que el capítulo 2
Por supuesto, viene a ser la continuidad de la doctrina del 1, y así el 3, y el 4, y el 5, y así sucesivamente. Entonces hay algunos aspectos en donde hace referencia la carta al capítulo 1. Cuando veamos el 3 va a hacer referencia al capítulo 1 y 2, y así sucesivamente. Ellos eran precisamente la gente que siempre andaba jactándose de que poseían la ley. ¿Recuerdan? La revelación especial de Dios resumida por escrito, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, por ejemplo. Como si la mera posesión los hiciera mejores que cualquier otro pueblo. Por eso el apóstol le recuerda que los autojustificados no escaparán del juicio. Entonces, si los judíos decían, nosotros recibimos la ley es para nosotros tenemos una revelación especial, nosotros somos el pueblo escogido, los gentiles pues fueron sumados, pero realmente no son los elegidos como tal. Aquí está Pablo diciendo que los autojustificados no van a escapar al juicio. Aún digan lo que digan los judíos, en ese sentido tendrán que dar cuentas por lo que ellos hacen, dicen, etcétera, etcétera, en el juicio. Lo que Dios quiere es que hagamos las cosas que Él nos está mandando o nos está instruyendo. Lo que Pablo está tratando de establecer es que al fin y al cabo los juicios humanos, ya sean sobre nosotros mismos o sobre otros, realmente no tienen valor. ¿Ven? Lo que enseña Pablo. ¿Qué juicio tenga una persona del otro en el aspecto humano? Realmente no es importante. Eso no tiene ningún valor. El juicio de Dios, por otra parte, es inescapable. Entonces, aunque los juicios humanos no tienen realmente valor, nosotros tenemos en el, digamos, en el tribunal de Cristo, comparecer por esos juicios humanos sin valor, pero que nosotros, en un momento determinado, lo dijimos o lo hicimos. Entonces vamos a ser nosotros juzgados en ese juicio en ese sentido. De tal forma de que el juicio de Dios es total y absolutamente diferente al juicio de Dios. El juicio de Dios es según la verdad y es justo. Entonces aquí no va a haber necesidad realmente cuando nosotros estamos siendo juzgados aquí en este momento, nosotros no vamos realmente no vamos a necesitar, digamos, ¿no? De recordar las cosas, sino simple y sencillamente nosotros vamos a saber perfectamente bien lo que nosotros dijimos y lo que nosotros hicimos. Porque entonces la conciencia es realmente abierta como tal. Entonces yo no necesito, no me recuerdo. Sí me recuerdo algo. No, esa no me recuerda. Aquí la conciencia es totalmente abierta. Entonces vamos a, como es un juicio según la verdad viene a la luz, la verdad brota entonces en nosotros y nosotros lo vamos a saber perfectamente bien. Por eso Pablo está haciendo el llamado, Pablo está enseñando a través de la doctrina de la Iglesia de los Romanos que cualquier cosa que nosotros vengamos a hacer o a decir, esto va a brotar como una verdad cuando nosotros seamos juzgados. Y depende de eso, como dije, recibiremos o no la cantidad de reconocimientos o premios que correspondan. Pero realmente es basado o fundado en una verdad sobrenatural, no en algo natural. Entonces es un aspecto realmente diferente a lo que nosotros en el mundo natural conocemos, sabemos, hemos visto, hemos vivido, etcétera, etcétera. Es totalmente diferente. Como dije, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo exprese como tal, en este sentido de la moralidad, yo voy a responder por eso. Eso es lo que Pablo enseña en esencia aquí. Yo voy a dar cuentas por eso cuando esta verdad, estas cosas broten o hayan salido. Por eso es muy importante, por ejemplo, recordar este texto, recordar el estudio de nuestros libros cuando hablamos de la doctrina realmente para la iglesia. Si hiciéramos una comparación ilustrativa entre la ley y la doctrina, yo pensaría que tal vez sería más fácil para nosotros cumplir la ley que la doctrina. Porque la ley realmente está escrita y todos sería fácil, entre comillas, seguir la instrucción de esa ley.
El punto con la doctrina es que, recuerda, el punto con la doctrina es realmente que está en el corazón y las palabras están grabadas ahí y el conocimiento de Dios está grabado en nuestro corazón. Lo vamos a ver más adelante en los otros versos. La palabra, la ley, digamos, ¿no? Está en la iglesia, en nosotros, en estos tiempos, en los últimos días como estos. Esta ley, entre comillas, esta ley está grabada en nuestros corazones. Entonces no podemos decir, yo no lo sabía, yo no lo entendía, yo no lo comprendía, porque están grabadas allí. Por eso es importante conocerlo. Por eso la comparación ilustrativa entre la ley dada a los judíos, por ejemplo, y la doctrina de la iglesia. Como dije, ilustrativamente sería más fácil cumplir la ley, porque seguiríamos la instrucción, versus la ley grabada en nuestro corazón, y yo habiendo sido moralista, sabiendo que esa ley grabada en mi corazón me prohibía realmente hacer o decir estas cosas. La doctrina de la iglesia dada por Pablo, o trasladada por Pablo, mejor dicho, de parte de Dios, me estaba a mí enseñando que yo no debía de ser un moralista y juzgar al otro. Viendo yo la paja que tenía en el otro, no veía la viga que tenía en el mío, pero yo también tenía una viga en mi ojo. Y aquel tenía una paja en el ojo, pero ambos teníamos algo en nuestro ojo que no podía señalar uno al otro. ¿Lo ven? Es sumamente importante que nosotros en estos versos tengamos claro que todas las cosas que nosotros juzgamos o decimos por moralistas vamos a responder por esos actos. Esto es lo que Pablo estaba enseñando aquí a los dos grupos. Así que aún digan unos una cosa de otros y otros de los unos, ambos tienen que responder. Judíos y gentiles iguales. Ambos comparecerán y ambos tendrán que ser juzgados por esas acciones. Verso 3. Y te imaginas tú que aunque juzgas a los que practican estas cosas, haces las mismas cosas tú mismo. ¿Qué escaparás al juicio de Dios? La implicación es clara, por ejemplo, en 2 capítulo 5 y 10. Lo expresa así. Porque todos debemos aparecer en nuestro verdadero carácter. Miren, vamos a aparecer en nuestro verdadero carácter ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por las cosas hechas mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean sin valor. ¿Recuerdan? Los juicios entonces que nosotros emitíamos bajo el título de moral no tienen valor en el aspecto humano, pero en el aspecto humano no lo tienen, pero en el aspecto espiritual sí lo tienen, porque va a ser tomado en cuenta para ser juzgado. Es evidente que nadie puede escapar al juicio. ¿No ven? Es lo que Pablo enseña en la doctrina. Eso es lo interesante realmente de una doctrina. Esa enseñanza que nos está enseñando Pablo, que nos está trasladando Pablo, y que está guardada en nuestro corazón y que habla a nuestro corazón y que brota, por supuesto, a nuestro corazón. Lo que hablábamos hace un momento. Todos debemos comparecer o vamos a comparecer en nuestro verdadero carácter, en nuestra verdadera personalidad, como nosotros realmente somos ante el tribunal. Vamos a ser juzgados en el tribunal, no para condenación, pero sí por nuestros hechos, por nuestros actos. Por eso seremos juzgados. Entonces cada uno va a recibir aquí las cosas. Mientras estaba en el cuerpo, hayan sido buenos o sin valor, y depende de eso será el reconocimiento, que era lo que hablábamos hace un momento, que lo vuelve a resaltar otra vez en el verso 3. ¿Ven? Digan lo que digan, pues no importará en este mundo, aún sea sin valor, pero en el tribunal sí es importante. Entonces esto saldrá a luz. Lo que no es importante aquí, en este momento, pero que nosotros lo hicimos, en el tribunal de Cristo brotará, saldrá a la luz y seremos juzgados por él. ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, longanimidad y paciencia, sin darte cuenta que la bondad de Dios trata de llevarte a la conversión? Es lo que está enseñando la doctrina.
Cuando el judío reflexiona sobre los vicios de los gentiles, él debe tener en mente que aunque fuera cierto que él no practica ninguno de esos vicios, aún así no tiene nada de qué alardear o de qué jactarse. La conversión indica un giro completo de Satanás a Dios, del pecado a la santidad. Segunda de Corintios 7, segunda de Timoteo 2. Es el estado de ánimo del corazón y de la voluntad de la persona. Entonces nadie puede jactarse de sí mismo. ¿Ven? Vamos a ver entonces. Cuando dice aquí, en este verso 4, que se desprecia, por ejemplo, ¿por qué despreciamos entonces las riquezas? Un desprecio a las riquezas de la bondad, longanimidad y paciencia, sin darnos cuenta que esa bondad de Dios trata de llevarnos a una conversión. Dice, la benignidad podría considerarse como la bondad. Recuerden en el anterior, porque desprecian las riquezas de su bondad. Miren, la riqueza de su bondad. Voy a seguir. Entonces, esa benignidad podría ser considerada como la bondad. ¿Por qué despreciamos la bondad de Dios hacia nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados? Debido a que Él aún no nos ha juzgado. Ahorita nosotros no hemos sido juzgados por esas cosas. Eso va a suceder en aquel momento, cuando comparezcamos al tribunal, pero ahorita nosotros no estamos siendo juzgados, ni vamos a ser juzgados en este momento, sino hasta aquel momento, aun cuando lo merezcamos. Paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. Dios está siendo paciente con nosotros para con nuestros pecados presentes. En este mismo día, esta misma hora, longanimidad podría ser considerada como la bondad de Dios para nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Y las riquezas de la misericordia de Dios es medida por cuatro consideraciones: su grandeza, su omnisciencia, su poder y su misericordia. ¿Ven? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, o está ilustrando Pablo cuando regresa al verso 4, es que nosotros estamos despreciando las riquezas, la bondad, por ejemplo. ¿Ven? Regreso. En relación a la bondad, pecados pasados, paciencia presentes y longanimidad futuros. Aquí. Bondad, longanimidad, paciencia. Nosotros estamos despreciando esa misericordia de Dios para con nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sin darnos cuenta que Él trata de llevarnos a la conversión. Era lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Roma. ¿Lo ven? Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes están despreciando la misericordia? Le dice a la iglesia. ¿Por qué ustedes están haciéndolo? Si Dios no los ha juzgado a ustedes en sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué están despreciando las riquezas de su bondad, longanimidad y paciencia? ¿Por qué desprecian realmente la enseñanza con relación al juzgar pecados pasados, presentes y futuros? ¿O es que no es importante, por ejemplo, en este momento que nosotros pensemos en los pecados pasados, presentes y futuros? Y que sigamos y que tengamos que dar cuenta de ellos en el tribunal de Cristo, por ejemplo. ¿Por qué? Pablo dice, ¿por qué ustedes están despreciando? Dice a la iglesia. ¿Por qué ustedes están despreciando estas cosas? ¿Por qué desprecian la misericordia? ¿Por qué seguimos nosotros hablando cosas y despreciando esa misericordia, sabiendo que por esas cosas nosotros vamos a ser juzgados? Y ahora, en este momento, en nuestro cuerpo físico, que son cosas que no tienen ningún valor, pero que vamos a dar cuentas. ¿Por qué? No teniendo ningún valor, nosotros seguimos en estas mismas cosas, pasadas, presentes y futuros. Es porque no tenemos, o porque hay un desprecio, por ejemplo, a esa riqueza de la misericordia y de la bondad. O sea, no importa lo que Dios me perdone o no me perdone, o yo haga o no haga.
Claro que sí importa, porque vamos a estar en ese tribunal. Y ahí va a salir a luz, sin que nadie nos lo recuerde, porque es un juicio de verdad, es un juicio justo. Así funciona en el reino. En ese momento, 5 al 8. Pero con tu duro e inconverso corazón, acumulas para ti ira en el día de la ira. Ya, cada vez que nosotros hacemos estas cosas en la iglesia, entonces, con por razones de un duro e inconverso corazón, nosotros acumulamos para nosotros ira en el día de la ira y de la revelación, o el sacar a luz, o el brotar a luz, el justo juicio de Dios. ¿Quién dará a cada persona según sus hechos? A los que por su perseverancia en hacer lo que es recto buscan gloria, honor e inmortalidad. Él les dará vida eterna. Pero para los que están llenos de egoísta ambición y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, habrá ira y enojo. Otra vez, lo está diciendo de otra forma. Por ejemplo, con los versos anteriores. ¿Ven? Cuando nosotros lo vamos estudiando, lo vamos leyendo paso a paso. Nos está diciendo que tenemos realmente un duro e inconverso corazón, porque estamos acumulando para nosotros esa ira. En el día de la ira, vamos a ver. Entonces, ¿de qué se trata? La ira en el día de la ira. Yo al día de la ira le sumo más ira para mí. De la revelación de este justo juicio. Entonces Él va a dar a cada persona según sus hechos. A los que perseveran en hacer lo que es recto, buscan la gloria, honor e inmortalidad, Él les dará la vida eterna. Pero para los que están llenos de egoísta ambición y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, entonces habrá más ira y enojo. Porque lo sabemos, por eso la doctrina de la iglesia, por eso lo está escribiendo Pablo. Frente a la falsa ilusión de los que constantemente condenaban a otros, pero rehusaban convertirse. Versos 3-4. El apóstol revela ahora la verdadera situación. ¿Ven? Constantemente están condenando o señalando a los otros, pero estos rehusan a dejar de hacer lo que realmente están haciendo. O sea, no están dejando sus antigua manera de vivir o de comportarse o de actuar. Si estamos hablando de moral, por ejemplo, lo que está hablando Pablo es, si ya que somos tan morales, ¿por qué entonces nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir si, pues, por supuesto, somos muy morales? Si yo soy muy moral, pero hago otras cosas que realmente no lo son, ¿por qué no cambio yo esa forma, lo que está diciendo? Entonces, esto revela realmente ahora una verdadera situación de lo que está enseñando. Él les informa que aunque la ira de Dios pueda no haber alcanzado al judío todavía, en la manera en que ya le había sido revelada al gentil, esto no significa que nunca será derramada sobre él. Lo va a alcanzar. Aunque el judío esté señalando al gentil, en aspectos moralistas o que estos no recibieron la ley en el monte, eso no significa, y ahorita no pasa nada, no significa que este no va a ser alcanzado al final. Este también va a ser juzgado por eso. Así que tarde o temprano, diríamos en buen chapín, el judío también va a ser alcanzado por estas cosas que señalaba o que hablaba de los gentiles, porque este hacía otros. Entonces no significa que no va a ser derramado sobre él esta ira en el día de la ira. Simplemente indica que durante un cierto tiempo su castigo, el del judío, está suspendido. Ahorita solo está en un momento de espera, pero no significa que no lo va a alcanzar. Entonces, ¿por qué desprecias la gracia? ¿Por qué desprecias la misericordia? Si todavía no te ha llegado tu momento. Sin embargo, podría decirse que durante todo este tiempo la ira se va acumulando. Pero si no pasa nada,
no recibo nada, no soy castigado por nada en este momento, no se me está llamando la atención por nada en este momento. Yo digo muchas cosas y pues nadie me dice en este momento, pero en aquel momento va a salir a luz. Sin embargo, podría decirse que durante todo este tiempo la ira se va acumulando. Entre más cosas yo señale de los demás en aspectos morales, etcétera, 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 más se va acumulando la ira para conmigo en el día de la ira. Esto debe ser cierto, porque el pecado del judío es muy serio. Para describirlo, el apóstol utiliza la expresión tu dureza e inconverso corazón, que no son palabras nuevas. Realmente los profetas, cuando hablaban de parte de Dios, ya les decía al pueblo que era un pueblo de duro servicio, un pueblo de duro corazón. Era un pueblo que no tenía temor, que endurecía su corazón, que tenían un corazón de piedra. Se los dijeron de muchas formas los profetas al pueblo. Entonces no es nada extraño que el judío pudiera entender o comprender la expresión tu dureza e inconverso corazón, palabra de los profetas dadas por Dios a su pueblo hacía muchísimos años antes. Pero en este caso debemos probablemente vincular dureza con corazón. De tal forma que la vinculación entre duro y corazón viene a ser igual, como lo hace frecuentemente la Escritura. ¿No ven? Deuteronomio, Proverbios, Ezequiel, Mateo, Marcos, Juan y Hebreo. Debe notarse que la persona a quien Pablo se dirige es la que acumula ira para sí mismo. Cada vez que yo juzgo, como estamos hablando en esta doctrina, cada vez que yo juzgo, la ira crece para mí mismo, no para el otro. Realmente a quien yo estoy señalando no tiene ningún problema, digamos, en ese sentido, porque él no va a ser juzgado por las cosas que yo le diga. Yo voy a ser juzgado por las cosas que yo digo. Entre más yo le diga, más cosas se acumulan en mí que crean ira para el día, para el día, para el día final. Por ejemplo, entonces, entre más yo le diga, entre más yo lo señale, entre más yo hable, juzgue, etcétera, etcétera, más ira acumulo yo, no aquel a quien yo me estoy refiriendo o de quien yo estoy hablando. ¿Estamos? Lo que es más, la ira de que se habla es la de Dios. Yo hago que Dios se vaya airando más contra mí a medida que yo señalo más cosas de los otros. Tal como en el capítulo 1 y verso 18, aunque en el caso presente el derramamiento de la misma está vinculado con y toma lugar en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, o sea, en el día del juicio final. El día del juicio final es aquel día o aquel momento en el que nosotros compareceremos al tribunal de Cristo. El contexto inmediato en el verso 6 describe este día como aquel en el cual Dios dará a cada persona según sus hechos. Miren, esto es importante recordar muy bien en esta instrucción que nos está enseñando Pablo. Vamos a ser juzgados por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestras palabras. No por lo que los otros digan de mí, sino por lo que yo hice, por lo que yo dije, hechos, acciones. Esto va a brotar a luz, que es lo que hemos estado viendo durante estos versos. Va a salir a luz, sin que nadie lo recuerde. Sale de nosotros mismos. Entre más cosas salgan de nosotros mismos, más ira amontonamos para nosotros en este día del juicio. Esto nos trae a la mente a Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus hechos. ¿Quién nos va a juzgar aquí entonces? El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre con sus ángeles viene. Y entonces el Hijo del Hombre dará a cada uno según sus hechos. El día de la ira, que se describe también en el capítulo 1, verso 18, es el mismo día
que el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Lo ven? La revelación del justo juicio de Dios se refiere a la revelación de la verdad. Lo que hice, lo que dije. Esa es la revelación del justo juicio. Aquí la verdad mencionada en el verso 2, a saber, que el juicio de Dios es según la verdad. Se repite en su esencia. Entre los hombres, los juicios de ninguna manera son siempre justos. Por eso la misericordia de Dios, por ejemplo, cuando leemos la doctrina de la iglesia. No hemos sido juzgados por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entre los hombres, los juicios de ninguna manera son siempre justos. Entonces hay que tener uno mucho cuidado en ese sentido. Porque si nuestros juicios no son justos, entonces vamos a tener que responder por estos en el día del juicio o en el día de la verdad. Y entonces acumulamos más ira para nosotros porque fuimos demasiado injustos al extremo. El hecho de que toda persona será juzgada según sus hechos es algo que nos enseña la Escritura a través de todos estos textos de referencia. Miren, Mateo 16, Juan 5, Primera de Corintios 3, Segunda de Corintios 5, Gálatas 6, Efesios 6, Apocalipsis 2, el capítulo 11, y los versos, el 20, 12, el 13, etc. No es nada nuevo realmente para nosotros. Estamos claros que vamos a ser juzgados por nuestros hechos, por lo que hicimos, aunque no hayan tenido valor, cuentan dentro del juicio. Si Dios juzga a la gente según sus obras, ¿cómo puede ser la salvación solo por gracia? Entonces, dice en el texto, lo ven interesante, si yo voy a ser salvo, si yo ya soy salvo, si yo voy a tener vida eterna, entonces, ¿cómo puede ser la salvación solo por gracia? Si el Señor nos está juzgando según nuestras obras. Conviene enfatizar que la frase nada tengo que no haya recibido es completamente bíblica. La salvación es sin duda solo por gracia, por misericordia, por un favor inmerecido. Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Hechos, Romanos, Efesios, por ejemplo. La salvación es una cosa. El juicio por mis obras o por mis actos es otra cosa. Entonces, mientras que la salvación es por gracia y no se pierde, eso no significa o me exime de que tenga que ser juzgado por mis obras. Porque el juzgar las obras es entonces para galardones. Ya vamos llegando, si no a unos 10 minutillos. Dejamos unos 5 para algunas preguntas o comentarios. En los versos 7 y 8, Pablo divide a la humanidad en dos grandes grupos, como Jesús lo hiciera una y otra vez. Y están las citas de la referencia. El primer grupo consiste de todos aquellos que perseveran. Mateo 25, Colosenses 1, Hebreos 3, Apocalipsis 2. En hacer lo recto. Siempre van a haber personas dentro de la iglesia como tal que van a perseverar en hacer lo recto. No lo recto simplemente entre los ojos de otra persona. Una norma de medidas que el apóstol acaba de condenar en los versos 1 al 3, sino lo recto ante los ojos de Dios. Yo puedo parecer muy recto ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios, de tal forma que yo no voy a ser juzgado con base a los hechos ante los hombres o ante los ojos de los hombres, sino voy a ser juzgado por mis hechos por Dios mismo, no ante los ojos de la gente. Esta es gente cuya meta es alta. Filipenses 3, 8 al 14. Al perseverar en actos que glorifican a Dios, aspiran a obtener gloria. Miren, al perseverar en actos que glorifican a Dios, aspiran a obtener gloria. ¿Queremos nosotros obtener gloria? Entonces debemos de perseverar en actos que glorifiquen a Dios.
honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad voy yo a obtener si persevero en los actos que glorifican a Dios, no en el señalamiento moralista a los otros. El señalamiento moralista a los otros me crea a mí mismo ira, pero el perseverar en actos que glorifican a Dios aspiran a que yo pueda, o me hace aspirar a que yo pueda obtener en aquel día gloria, honra e inmortalidad. O sea, vida de resurrección incorruptible e indestructible, en bienaventuranza sin fin, aquella del nuevo cielo y de la nueva tierra. ¿Ven? Y están las citas. Van a haber algunos, por ejemplo, en aquel nuevo cielo y en aquella nueva tierra, que probablemente no obtengan tanta gloria, honra e inmortalidad. Van a estar allí, porque son salvos, porque fueron llamados, porque se convirtieron, porque nacieron de nuevo. Pero allá, incluso, según las citas, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, algunos obtendrán gloria, honra e inmortalidad, como sus reconocimientos o sus premios máximos, por ejemplo, ¿no? Pero otros puede que no tengan gloria y que no tengan honra. A estos Dios les otorgará una vida eterna, la totalidad de aquella vida, dice, la totalidad de aquella vida, y que ya era en principio su porción antes de morir. En aquel día del juicio final, ellos recibirán esta bendición en medida completa. Entonces significa que van a haber algunos que no van a recibir su bendición de manera o en la medida completa, tanto para el alma como en lo aplicable para el cuerpo. ¿Y qué es vida eterna? Según las Escrituras, es la comunión con Dios en Cristo, la comunicación estrecha, la unión con Cristo mismo, posesión de la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Por ejemplo, gozo inexplicable y plena de gloria. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. 2 Corintios 4:6. Y el amor de Dios derramado en el corazón. Romanos 5:5, continuando todo esto, por los siglos de los siglos. Aquí creo que está el segundo grupo. Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a acabar 5 minutos. Vamos a dejarlo ahí para ver el viernes el segundo grupo. Recuerda, en este primer grupo estamos hablando entonces de aquellos a los que Pablo se está refiriendo como que perseveran en hacer lo recto. Aquellos que perseveran en alcanzar realmente los mejores reconocimientos o los mejores premios, entre muchos otros aspectos más. Pero ven, Pablo no está haciendo mención literalmente aquí, digamos, en el sentido de que un anillo de oro, que es importante, una corona, que es importante, pero Pablo está hablando de otras cosas mucho más, aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva, de algo mucho más grande. Pareciese como que fuese realmente una íntima e estrecha relación con el rey. Recuerden que en ese momento, si hablamos, por ejemplo, del milenio, en donde la iglesia va a gobernar juntamente con Cristo, entonces Él es el rey. Ahí se cumple la parte de la profecía, recuerden, en donde le falta, como hemos estudiado, le falta ser rey. Entonces vamos para este momento. Y la inmortalidad, y aún después del milenio. Entonces el reconocimiento aquí es importante. La gloria, la honra, la inmortalidad. No solamente hablamos para un milenio, sino hablamos hasta para el momento en el que no tiene fin, nunca jamás. Pero que nosotros vamos a gozar realmente de esta porción de vida eterna, que es plena o que es absoluta. Por eso dice, tanto para el alma, en lo aplicable, para el cuerpo. ¿Lo ven? Entonces la vida eterna se refiere a esa comunión con Dios en Cristo, que nos lleva a tener una posesión de la paz de Dios que trasciende todo el entendimiento, gozo inexpresable y plena de gloria. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, que no van a recibir todos en la misma porción,
por ejemplo. El amor de Dios derramado en el corazón, continuando todo esto por los siglos de los siglos. No van a recibir toda esta porción aquellos. Por ejemplo, que veamos el próximo con el segundo grupo. Aquellos que están llenos de egoísta ambición, esa será otra historia. Estos recibirán otros aspectos, pero no esta porción. Por eso Pablo está haciendo mención aquí, realmente en el que los juicios que no tienen valor, que no tienen sentido, solo acumulan ira para nosotros mismos en el día de la ira, en el día del juicio. Porque no vamos a alcanzar todos estos aspectos o toda esta porción para aquellos que se esfuerzan no por ser buenos ante los ojos de Dios o aparentar ser buenos, ante los ojos de los hombres, no aparentar ser buenos ante los ojos de los hombres ni dar una impresión extraordinaria ante los hombres, sino que se cuidan de perseverar en los actos que van a glorificar a Dios. Ese es el punto. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Seguimos con el grupo, con el segundo grupo de aquellos que pues no les interesa esto, sino que quieren seguir, por ejemplo, en aquella vieja manera de vivir o de actuar para ver qué va a pasar con ellos, por ejemplo, en ese día. ¿Cuál sería su porción? Por ejemplo, aquellos que habiendo escuchado dijeron, bueno, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, al final todavía no me juzgan y no sé qué va a pasar, así que pues aquí no ha pasado nada, he dicho muchas cosas, pero no pasa nada. Ok, en este momento no, pero en este momento del juicio, entonces aquí serán aspectos importantes. Bueno, voy a dejar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.